En esta prueba se evalúa si hay alguna radiculopatía cervical. El paciente está en sedente, el terapeuta está detrás del paciente en bipedestación. Se le va a indicar al paciente que tiene que hacer una inclinación y rotación del cuello, se le va a colocar una mano encima de la cabeza y se le va a hacer un golpeteo. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, esta prueba es positiva. Esta prueba evalúa si hay algún pinzamiento subacromial. El paciente debe estar en sedente y el terapeuta debe estar en bípedo al costado del paciente. Se le va a indicar que debe flexionar el hombro a 90 grados y después de esto lo debe aducir con con la palma de la mano hacia el suelo. Si el paciente refiere algún dolor, esta prueba será positiva. Esta prueba evalúa las posibles lesiones en el manguito rotador. El paciente va a estar en bípedo y el terapeuta va a estar en bípedo detrás del paciente. Se le indicará al paciente que deberá llevar a la flexión completa de 180 grados del hombro y cuando llegue a esta se le indicará que deje caer el brazo lentamente. Si el paciente no resiste, esta prueba será positiva. Para esta prueba, el paciente deberá estar en sedente. Le pediremos que haga una extensión de hombro con rotación interna y flexión de codo. El terapeuta posicionará una de sus manos sobre la escápula y la otra sobre el antebrazo del paciente, generando una resistencia. Le pediremos al paciente que intente alejar su mano de la espalda. La prueba será positiva si el paciente no logra alejar su mano de la espalda o si refiere dolor. Esta es una prueba que evalúa el rango de movimiento del hombro. Esta permite evaluar la capacidad del paciente para realizar la abducción y rotación externa, así tanto como flexión y rotación interna. El paciente deberá estar en bípedo y el terapeuta deberá estar al costado del paciente en bípedo. Se le indicará que deberá llevar su mano a su espalda imitando rascársela. Si el paciente lo logra y hay una igualdad entre los dos miembros superiores, esta prueba será negativa. En cambio, si hay una desigualdad en cada uno de los miembros superiores, esta prueba será positiva. En esta prueba podemos evaluar el tendón del infraespinoso. El paciente va a estar en sedente mientras que el terapeuta va a estar en decúbito supino posterior al paciente. Se le va a indicar que tiene que hacer una abducción del hombro a 90 grados, mientras el codo va a estar a 90 grados. Se le va a indicar que tiene que hacer una rotación externa mientras se le fija el hombro. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, esta prueba es positiva. Esta prueba evalúa la presencia del pinzamiento subacromial. El paciente debe estar en sedente con una flexión del hombro a 90 grados, mientras el codo va a estar a 90 grados. Se le va a fijar el codo mientras se va a poner una resistencia en la parte del antebrazo que el paciente deberá soportar. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, esta prueba será positiva. Se fija brazo y muñeca sin que se realice esfuerzo. Se va a mantener el codo estirado mientras se dobla la muñeca, se deja en flexión palmar y se gira el antebrazo hacia adentro en pronación. Se lleva al brazo en pronación con el puño cerrado. Se va a hacer una leve resistencia en el puño para que el paciente lleve nuevamente la mano hacia arriba y así si siente dolor en el lateral de codo puede generar un signo positivo. Se va a estirar el brazo con el codo completamente extendido, se girará el antebrazo hacia adentro y se llevará la muñeca hacia abajo. Si se siente dolor en la parte externa del codo es posible que tenga una prueba del MILS positiva. Se va a estirar el brazo con el codo completamente extendido, se girará el antebrazo hacia adentro. Se estirará completamente el brazo con el codo extendido, se girará el antebrazo y se doblará la muñeca hacia abajo. Si hay dolor, puede indicar una prueba positiva. El brazo tiene que estar completamente estirado con el codo extendido y girar el antebrazo y doblar la muñeca hacia abajo. Se le va a hacer una leve resistencia para que pueda llevar la muñeca nuevamente hacia arriba. Se realizará presión en ambos lados. Con el codo a unos 20 o 30 grados se hará un empujón al antebrazo, primero hacia adentro en varo y luego hacia afuera en valgo. Si hay dolor, se da como positiva la prueba. Se realizará presión en ambos lados. Se le indica al paciente que la palma esté mirando hacia arriba y se sostendrá la muñeca y se aplicará una leve presión hacia los lados.
de tal manera que se evalúe valgo y varo de la muñeca y mano. El dedo se doblará en la segunda articulación interfalágica proximal y se mantendrá recta la primera, metacarpofalágica. Se le indica al paciente que trate de mover el dedo. Si al hacerlo le duele, la prueba es positiva. El dedo se doblará en la segunda articulación interfalágica proximal. Se le doblarán los dedos sobre el borde de la mesa, con la segunda articulación interfalágica proximal en 90 grados. Luego se le pide a la paciente que intente extender el dedo venciendo la resistencia. Si presenta dolor, la prueba es positiva. Se le indicará a mi paciente que mire mis movimientos y así, después de esto, se mantendrá en una posición durante 60 segundos. Si siente hormigueo o adormecimiento o dolor en los dedos pulgares, la prueba será positiva. Se le indicará a mi paciente que mire mis movimientos. Se lleva al paciente hacia el frente y se le indica que cerrará el puño con el pulgar por dentro de los dedos. Luego va a inclinar la muñeca hacia hacia el lado del meñique. Si siente dolor, la prueba es positiva. Se le indica al paciente que extienda completamente la mano sobre la mesa, se va a sostener su pulgar y aplicar una presión hacia los lados de la articulación en la base del dedo. Si se siente dolor, la prueba puede ser positiva. Se le indica al paciente que extienda completamente la mano sobre la mesa, se va a sostener. Se le indica al paciente que se acomode al borde de la camilla y deje caer su brazo. A la manipulación del fisioterapeuta se tienen dos apoyos, uno distal y otro proximal, donde se realiza una rotación interna y llevando la palma hacia abajo, así después hacia la oreja. Se le indica al paciente que se acomode al borde. Paciente de cúbito supino, flexiona la cadera y la rodilla hacia el pecho, realiza una rotación interna de la cadera, luego se palpa la zona entre el sacro y la tuberosidad isquiática y se hace una pequeña tracción hacia abajo, donde si hay dolor, la prueba es positiva. Para esta prueba, el paciente deberá estar en supino. El terapeuta realizará una elevación del miembro inferior con extensión de rodilla. La prueba será positiva si el paciente refiere dolor intenso irradiado hacia el recorrido del nervio ciático. Para esta prueba, el paciente deberá estar en posición sedente en el borde de la camilla y el terapeuta lateralmente al paciente. Le pediremos al paciente que cruce sus brazos por detrás de la espalda, realice una leve flexión de tronco y una flexión de cuello. El terapeuta posteriormente realizará una extensión de rodilla con dorsiflexión. Si el paciente refiere dolor, la prueba es positiva. Para esta prueba, el paciente deberá ubicarse en decúbito supino. Le pediremos que eleve el miembro inferior a ser evaluado a 5 centímetros de la camilla. Deberá mantener esta posición durante 30 segundos. Si durante este tiempo el paciente refiere dolor, la prueba será positiva. Para esta prueba, el paciente deberá ubicarse en decúbito lateral y el terapeuta posterior al paciente. Le vamos a pedir al paciente que realice una flexión del brazo y la pierna que están completamente apoyados sobre la camilla. Mientras el terapeuta le va a pedir al paciente que flexione el cuello, va a estar fijando con una de sus manos la cadera y con la otra va a realizar un movimiento de abducción y extensión de la pierna que no se encuentra sobre la camilla. Si el paciente refiere dolor, la prueba es positiva. Con el paciente posicionado en el borde de la camilla, le pediremos que realice una flexión de cadera con flexión de rodilla y la mantenga con sus manos. Posteriormente, el terapeuta va a realizar una abducción de la pierna que no está flexionada. Si el paciente refiere dolor, la prueba será positiva. Para esta prueba, el paciente deberá estar ubicado en decúbito supino. El terapeuta realizará una elevación con extensión de rodilla del miembro inferior a ser evaluado. Posteriormente realizará un descenso. Seguido a esto, realizará una dorsiflexión. Si el paciente refiere dolor, la prueba será positiva.
Esta prueba evalúa el estado de la musculatura aductora de la articulación sacroiliaca y coxofemoral. Para esta prueba, el paciente estará ubicado en decúbito supino y el terapeuta lateralmente al paciente en bípedo. Para esta prueba le pediremos al paciente que realice una flexión de cadera con flexión de rodilla y que lleve su maléolo externo sobre la rótula de la pierna contralateral que está extendida. El terapeuta fijará una de sus manos sobre la pelvis y con la otra hará una presión sobre la rodilla flexionada. Si el paciente refiere dolor, la prueba es positiva. Para esta prueba, el paciente deberá estar ubicado en decúbito supino. El terapeuta va a realizar simultáneamente una flexión de cadera y de rodilla en ambos miembros inferiores, ubicando la planta de los pies del paciente sobre la camilla. Si se observa una diferencia de altura en ambos miembros inferiores con respecto a sus rodillas, la prueba es positiva. Esta prueba evalúa el acortamiento de los músculos flexores de cadera. Para esta, le pediremos al paciente que se apoye sobre el borde de la camilla, realizando una flexión de cadera y de rodilla manteniéndola con sus manos. Posteriormente le pediremos que se acueste lentamente sobre la camilla, dejando la pierna contralateral por fuera. Si el paciente mantiene la pierna por encima de la horizontal, la prueba será positiva. Esta prueba evalúa el estado del tendón del músculo psoas-ilíaco. Para esta prueba, el paciente deberá estar ubicado en posición sedente en el borde de la camilla y el terapeuta lateralmente al paciente. Con la rodilla del paciente en flexión, el terapeuta realizará una rotación interna. Le pedirá al paciente que flexione la cadera mientras genera una resistencia. Si el paciente no logra realizar el movimiento o refiere dolor, la prueba es positiva. Esta prueba evalúa el tensor de la fascia lata y la cintilla iliotibial. Para esta le pediremos al paciente que se ubique en decúbito lateral, sobre el lado que no va a ser evaluado, manteniendo una flexión de cadera. El terapeuta con una de sus manos realizará una fijación sobre la cresta ilíaca. Con su otra mano realizará una abducción y una extensión de cadera con la rodilla flexionada, dejándola caer sobre la camilla. La prueba será positiva si el paciente mantiene la abducción de cadera. Esta prueba consiste en ubicar al paciente en decúbito prono sobre el borde de la camilla. El terapeuta va a estar lateralmente al paciente. El terapeuta va a realizar una flexión de rodilla con abducción y rotación externa de cadera. Con una mano va a fijar la cadera y con la otra va a realizar una presión sobre la rodilla. Si el paciente refiere dolor, quiere decir que hay una contractura del músculo piriforme, y si éste se irradia, posiblemente sea una irritación del nervio ciático. Para esta prueba, el paciente deberá estar ubicado en decúbito lateral mirando hacia el terapeuta. Le pediremos que extienda la pierna que está directamente sobre la camilla, mientras que la otra va a realizar una flexión de cadera y de rodilla. El terapeuta va a fijar con una de sus manos la cadera, mientras que la otra la va a ubicar sobre la parte lateral de la rodilla. Va a generar una presión. La prueba será positiva si el paciente refiere dolor. Esta prueba evalúa el acortamiento de músculos isquiotibiales. Para esta, el paciente deberá estar posicionado en decúbito supino y el terapeuta lateralmente al paciente. Le pediremos que realice una flexión de cadera de 90 grados con una flexión de rodilla de 90 grados. Con ayuda de un goniómetro que posicionaremos sobre el cóndilo lateral del fémur, vamos a realizar una extensión de la rodilla. La prueba será positiva si el paciente no logra extender completamente la rodilla. Esta prueba permite evaluar la integridad de los meniscos. Para esta, el paciente deberá estar posicionado en decúbito supino y el terapeuta lateralmente al paciente. Para esta le vamos a pedir al paciente que realice una leve flexión de cadera mientras el terapeuta realiza una rotación interna. El terapeuta va a posicionar una de sus manos sobre el menisco interno. Mientras mantiene esta posición, el terapeuta va a realizar movimientos de flexo-extensión.
Posteriormente, el terapeuta va a realizar una rotación interna y ubicando una de sus manos en el menisco externo va a realizar también movimientos de flexo-extensión. La prueba será positiva si el paciente refiere dolor al hacer estos movimientos. Esta prueba evalúa posibles lesiones meniscales. El paciente deberá estar en decúbito prono, mientras el terapeuta va a estar al costado del paciente por los miembros inferiores. Se le va a realizar una flexión de la rodilla mientras se tiene una mano fija en ella. También se le va a colocar la mano por encima del calcáneo haciendo una presión. Después de esto se le pregunta al paciente si siente algún tipo de dolor. También se le va a realizar con una rotación interna y externa para verificar si existe algún tipo de dolor. Si lo existe, esta prueba sería positiva. Esta prueba evalúa la integridad del ligamento cruzado anterior. El paciente va a estar en decúbito supino con la rodilla a evaluar flexionada entre 20 y 30 grados. El examinador estará al costado del bípedo y estabilizará el muslo del paciente con una mano, mientras que con la otra sujetará la tibia en su tercio superior. Se aplicará una fuerza de tracción. Si el paciente refiere a algún tipo de dolor, esta prueba es positiva. Esta prueba evalúa los ligamentos cruzados, tanto el posterior como el anterior. En el anterior podemos ver que el paciente va a estar en decúbito supino con la rodilla valvar en flexión. El paciente se va a encontrar perpendicular a la rodilla, el cual le va a hacer una tracción hacia anterior. Si hay un gran desplazamiento de la tibia, significa que está afectado este ligamento. Seguiremos con el posterior, que será una pequeña presión hacia posterior de la rodilla. Si hay una significativa desplazamiento de la tibia, será positiva esta prueba. Esta prueba es utilizada para evaluar la integridad del ligamento colateral lateral. El paciente va a estar decúbito supino con la rodilla ligeramente flexionada. El examinador colocará una mano en el muslo para estabilizarlo, mientras que con la otra mano se le aplicará una fuerza hacia adentro de la parte inferior de la pierna, forzando la rodilla hacia el movimiento de bar. Si hay una separación excesiva de la rodilla en el lado lateral, podría indicar una lesión en el ligamento colateral lateral. Esta prueba evalúa la integridad del ligamento colateral medial. La posición del paciente estará decúbito supino con la rodilla ligeramente flexionada, mientras que el terapeuta tendrá una mano sobre la cara externa del muslo para estabilizarlo, mientras que la otra mano se colocará en la parte interna de la pierna. Se le va a ejercer una fuerza firme hacia la parte interna de la pierna, buscando generar una separación entre la rodilla. Si hay un movimiento excesivo de la rodilla, el paciente y el paciente experimenta dolor, esta prueba será positiva. Esta prueba evalúa la salud del cartílago de la rótula. El paciente va a estar en decúbito supino, mientras que el examinador estará al costado del paciente. Se le indicará que tendrá que contraer el músculo a la señal indicada. Se le movilizará la rótula y se le dará la indicación. Si esto produce dolor, la prueba será positiva. La prueba es una modificación de la prueba del cajón anterior. Esta es utilizada para evaluar la inestabilidad rotatoria de la rodilla. La posición del paciente estará en decúbito supino con la rodilla a evaluar en flexión. Se fijará el cuello de pie y se hará la tracción necesaria. Si el paciente refiere dolor y hay un movimiento de la tibia excesivo, será esta prueba positiva. Esta prueba evalúa la integridad del tendón de Aquiles. El paciente va a estar en decúbito prono, mientras que el examinador va a estar al costado del paciente. El paciente tendrá que tener los pies por fuera de la camilla y se le va a hacer una ligera presión en la pantorrilla. Lo esperado sería que el cuello de pie haga un ligero movimiento. Si este no lo hace, esta prueba sospecharía de alguna ruptura del tendón de Aquiles. Esta prueba es para evaluar el cuello del pie.
Se necesitará que el paciente esté en decúbito supino con los pies por fuera de la camilla, mientras que el evaluador estará al costado del paciente en los miembros inferiores. La rodilla a no evaluar estará en flexión, mientras que la rodilla a evaluar estará en extensión. Se colocará una mano en la tibia distal y se le colocará una mano en la parte del calcáneo, en la parte ventral. Se realizará una tracción hacia anterior y si ésta presenta un movimiento excesivo, esta prueba será positiva. Esta prueba evalúa alguna lesión en la sindesmosis del tobillo. El paciente va a estar en decúbito supino con la rodilla a no evaluar flexionada, mientras que la que va a estar a evaluar va a estar extendida. Se le realizará una compresión en los malleolos. Si el paciente sugiere algún dolor, esta prueba será positiva.